¿Es el hombre realmente libre? ¿O está esclavizado por el pecado? ¿Estás listo para desentrañar los misterios de la fe y la teología? Prepárate para un viaje emocionante y revelador. Presentamos Fundamentos de Fe, con el respaldo de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, Carrera de Liderazgo Pastoral, UDABOL. Este podcast te llevará a explorar las verdades profundas de la Biblia y la teología. Sintoniza Fundamentos de Fe con el pastor Cristian Vila y prepárate para elevar tu conocimiento y tu fe. Suscríbete ahora. Bienvenidos a Fundamentos de Fe. Hoy quiero hacerte una pregunta que tal vez nunca te habías planteado así. ¿Puede el ser humano, en su estado actual, hacer el bien espiritual por sí mismo? Algunos dirán, por supuesto, el hombre tiene razón, el hombre tiene voluntad y conciencia. Si tan solo se esforzara, podría obrar bien. Y suena lógico, ¿no? Pero, detente un momento, estimado oyente. Si esto fuera verdad, ¿por qué la Biblia nos dice que nadie busca a Dios por sí mismo? El problema es más profundo de lo que parece. La incapacidad del hombre no es solo una cuestión de voluntad, es una cuestión de naturaleza. Aunque seguimos teniendo facultades como la razón, como la voluntad, estas no bastan para buscar y agradar a Dios. Algunos llaman a esto incapacidad moral, como si el hombre simplemente no quisiera hacer el bien, pero pudiera hacerlo si realmente lo intentara. Pero esta idea, estimado oyente, es engañosa. Algunos dirán, ¿por qué? Bueno, porque sugiere que el hombre, con suficiente esfuerzo, podría superar su maldad. Pero la realidad es que el pecado ha dañado completamente su intelecto. El pecado ha dañado completamente su voluntad y sus emociones. No es que el hombre quiera cambiar y no pueda, es que ni siquiera quiere cambiar en su estado natural. Piensa en esto. En Efesios capítulo 2, verso 1, cuando la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora la pregunta, ¿qué puede hacer un muerto para revivir? Nada. El muerto no necesita motivación, ni siquiera disciplina. Necesita un milagro. Por eso, cuando algunos hacen esta distinción entre incapacidad moral y natural, en realidad están suavizando el problema. Es más una forma de evadir la responsabilidad del Evangelio que una descripción fiel de nuestra condición. Sí, la imagen de Dios en el hombre sigue presente, pero eso no significa que hayamos recuperado nuestras capacidades originales. El pecado ha corrompido todo nuestro ser, estimado oyente. Y aquí está la gran verdad. El hombre, por sí solo, es completamente incapaz de alcanzar el bien espiritual de manera perfecta. No es cuestión de motivación, ni de esfuerzo, sino de una transformación que solo Dios puede hacer. Entonces, si el hombre es completamente incapaz de hacer el bien espiritual por sí mismo, surge una pregunta inevitable. ¿Ha perdido su libre albedrío? Es decir, ¿todavía puede elegir entre el bien y el mal? ¿O la caída ha afectado también su capacidad de decisión? Veamos este asunto, estimado oyente. La respuesta depende de cómo entendamos el concepto de libre albedrío. Si lo definimos como la capacidad de actuar sin coacción externa, entonces sí, el hombre sigue teniendo libre albedrío. Su voluntad sigue funcionando y actúa espontáneamente según sus deseos. Nadie lo obliga a hacer el mal en contra de su voluntad. Él elige lo que quiere. Pero aquí está el problema. Lo que quiere está torcido por el pecado. Antes de la caída, Adán tenía la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Podía obedecer o desobedecer a Dios, pero cuando pecó, algo cambió radicalmente. La humanidad no solo perdió su inocencia, sino que su voluntad quedó inclinada únicamente hacia el mal. Imagínalo así, estimado oyente. Su brújula moral dejó de apuntar al norte y ahora solo señala en dirección opuesta a Dios. No es que haya perdido la voluntad, sino que ahora su voluntad rechaza naturalmente a Dios. Esto significa que, aunque el hombre es libre en un sentido externo, espiritualmente está en esclavitud. Tal vez has tenido esta lucha en tu propia vida.
sabes lo que es correcto, pero no logras hacerlo. La conciencia nos dice que deberías amar a Dios, pero nuestro corazón no lo desea por sí mismo. Así que, en este sentido, el pecado ha esclavizado al hombre. Es una esclavitud real, no física, sino espiritual. Solo Dios, en su poder y gracia, puede romper esas cadenas y darnos una verdadera libertad para hacer el bien. Ahora bien, si el pecado ha inclinado la voluntad del hombre hacia el mal y necesita la intervención de Dios para ser restaurado, ¿qué podemos decir del concepto de libre albedrío? ¿Es una realidad o un mito? Para responder esto, debemos considerar qué enseña realmente la Biblia sobre la voluntad del hombre y su relación con Dios. Hemos hablado de la corrupción de nuestra naturaleza y de cómo el pecado ha esclavizado nuestra voluntad. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia acerca del libre albedrío? La respuesta puede sorprenderte. Estimado oyente, la Biblia no habla de que los hombres tengan libre albedrío. En cambio, las Escrituras nos dicen que los hombres siguen los dictados de su corazón, es decir, hacen lo que realmente desean hacer. Antes de que una persona sea regenerada por el Espíritu Santo, es decir, antes de que una persona venga al Evangelio, su deseo está inclinado únicamente al mal. No significa que siempre hará el peor mal posible, pero su corazón está en rebelión contra Dios. Ahora, cuando Dios interviene y transforma el corazón del pecador, algo increíble sucede. Su deseo cambia. Dios no anula su voluntad, sino que le da una nueva disposición. Ahora, esa persona es capaz de amar a Dios y desear hacer su voluntad. Sin embargo, esto no significa que el hombre, antes de su conversión, sea moralmente neutral y pueda elegir entre el bien y el mal con absoluta libertad. No es así. Piénsalo de esta manera. Un árbol malo solo puede dar frutos malos. Un corazón caído solo puede producir obras caídas. Y es por eso que necesitamos un nuevo corazón. Aquí está la gran verdad. El libre albedrío, en el sentido de una voluntad neutral, es un mito. El hombre elige lo que realmente desea, pero su deseo está determinado por la condición de su corazón. Si su corazón está corrompido, sus elecciones seguirán esa corrupción. Pero si su corazón ha sido renovado por Dios, entonces puede rechazar el mal, seguir la ley de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. En otras palabras, el problema no es si el hombre tiene voluntad, sino que es lo que realmente desea su corazón. Ahora te dejo con esta pregunta para reflexionar. ¿Tu corazón está siguiendo su propia inclinación o ha sido transformado por la gracia de Dios? Si aún no has experimentado este cambio, clama a Dios. Él es poderoso para dar un nuevo corazón y una nueva vida. Y así llegamos al final de otro episodio más de Fundamentos de Fe. Esperamos que ese tema te haya servido, haya sido útil para tu caminar de fe y comprensión teológica. Si este tema te ha hecho pensar, no olvides compartirlo con otros y dejarnos tus comentarios. Nos encantaría saber cómo Dios está trabajando en tu vida a través de estos estudios. Gracias por acompañarnos y recuerda que la verdadera libertad solo se encuentra en Cristo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que el Señor te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos en Fundamentos de Fe. Hasta la próxima.